Church Story, episodio 10. Eric Liddell. Un hombre que en el momento de mayor gloria de su vida dijo algo así como: no, gracias. Un hombre que puso a Dios por encima de sus propios sueños y que terminó sus días en un campo de concentración en Asia. Una historia de las más increíbles, creo yo, que vas a escuchar en tu vida, me atrevo a decir. Un héroe de la fe hecho y derecho. Yo conocí a Eric Liddell a través de una canción del grupo de rock argentino Kiosco. Es una canción muy famosa de su disco Invisibles, que el estribillo dice algo así, perdónenme, no la voy a cantar, no tengo tanto talento, algo así como: por hacerme veloz y por este amor que yo estoy corriendo. Por hacerme veloz es por este amor que yo estoy corriendo. Ese estribillo, a mí me encantaba esa canción y no entendía por qué, hasta que en un momento Fabián Lindo explicó que esa letra estaba inspirada en Eric Liddell. Y Eric Liddell fue un corredor maratonista olímpico muy rápido. Y a él alguna vez le preguntaron, ¿por qué corres? Eric, ¿por qué corres? Y Eric respondió algo así: corro porque Dios me hizo veloz. Y cuando corro, siento su placer. Cuando hago lo que Él puso en mí, cuando desarrollo eso que Él puso en mí, yo me siento bien. Es por este amor que yo estoy corriendo. Y cuando escuché esta explicación de Fabián Liendo, se me despertó la curiosidad por este hombre. Y desde ahí lo he considerado un gran héroe de la fe. Eric Liddell nació en el año 1902, hace más de un siglo. Y aunque su nombre no suena británico, Eric nació en Tianjin, China, en la región al norte de China. ¿Por qué? Bueno, porque sus papás, escoceses, eran misioneros en esa región. Es decir, que Eric es hijo de misioneros y nace en un lugar al otro lado del planeta, lejos de todo el resto de su familia, de su cultura natal, viendo a sus padres dejarlo todo por el evangelio. Él crece en ese contexto. Ahora, para que más o menos entendamos un poquito lo que estaba pasando en China, había una dinastía que gobernaba, que era la dinastía Qing, con Q, Qing, que estaba luchando contra rebeliones. Había lo que se conocen como warlords, ¿no? Como señores de la guerra, diferentes facciones. Era una convulsión total, era un hervidero el país. Si había un lugar en el mundo en el que no había que nacer en el siglo XX, era en China en ese momento. A principios del siglo XX no tenía que estar en China. Y menos que menos en una zona rural. A 160 kilómetros de Beijing, la capital, que es donde nació Eric, que de chiquitito jugaba con sus pequeños amigos chinos, sus chinitos amigos, y aprendió mandarín, casi como lengua materna. Él nació hablando mandarín, por así decirlo. Para el sistema de la época, y creo que es así en muchos lugares del mundo, pueden corregirme en la zona de comentarios, con los hijos de misioneros debía suceder algo, que es que cumplida cierta edad debían volver a estudiar a su país de origen. Yo creo que tuvimos unos misioneros americanos que servían en nuestra iglesia local, unos misioneros de Estados Unidos, y cuando sus hijos cumplían algo así como 18 años, que iban a ir a la universidad, volvían a Estados Unidos a estudiar. Eso lo he visto muchas veces, es como algo normal, una práctica normal hoy en nuestros días. Pero en 1900, cuando nace Eric Liddell, no había que esperar hasta los 18. A los 6 años lo mandan de vuelta para Inglaterra, para el Reino Unido. Y con 6 años él deja China para irse a vivir a un internado en Londres con su hermano más grande, Rob. Un hermano que casi no había conocido porque él vivía con sus papás en China. De hecho, sus papás lo dejan en Londres y vuelven a predicar a China. Entonces tenemos un chico que nació en un contexto de máxima pobreza, en una zona rural, que habla chino, que está en un internado con su hermano sin su mamá y su papá. Es como Batman inicia esto, ¿viste? Es como el origen del personaje. Acá está más o menos toda esa premezcla que luego va a ser un héroe de la fe. De alguna manera Eric perdió a sus papás en ese barco cuando ellos se volvieron, aunque podríamos decir que en realidad los ganó el reino. En ese internado, en el Eton College, Eric empieza a correr. Empieza a probarse en diferentes disciplinas deportivas, como todo chico, ¿no? Vamos a jugar a la pelota, en gimnasia, hacemos vóley, pum, pam. Pero resulta que este chico corre muy bien. Y corre muy rápido. Antes de los 15 años, ya es destacado en el primer equipo de rugby de su escuela.
pero también de cricket. O sea, el tipo le iba muy bien en los deportes atléticos. De hecho, era el mejor atleta. Fue reconocido con un premio como el mejor atleta de todo su colegio, de su año, ¿no? Que es el sueño de todo pibe. ¿Quién no quería ser como el mejor en deportes de su colegio? Pero algo que dicen, y que está un poquito en la frase que hablamos al inicio, cuando yo corro siento el placer de Dios, es que ya la fe, al haber crecido en un entorno misionero, fue algo muy fuerte para Eric. Y Eric, algunos dicen que ya de chiquitito, hacía lo que hacía por amor a Dios. En 1920 va a la Universidad de Edimburgo a estudiar ciencias. Y mientras eso pasa, la selección, esto escucha Iván, la selección de rugby de Escocia lo cita. Juega profesionalmente, bueno, dentro de lo que era el rugby en esa época, para el primer equipo de Escocia. Wow. Juega al rugby con la selección de Escocia. Y mientras está en la universidad estudiando, se convierte en el corredor más rápido de Escocia. Con 18, 19, 20, 21 años, se vuelve el corredor más rápido de todo su país. De hecho, se llegó a decir en una de las revistas de Escocia que él era un jugador completo para el rugby. Tenía ritmo, tenía cerebros, podía atrapar el balón. De hecho, jugó en Francia un partido donde hizo 7 caps, o sea, hizo 7 anotaciones. Imagínate lo bueno que era. Era como el Diego del rugby en Escocia. Era como Maradona. Pero ¿sabes qué decide hacer Eric en su tiempo libre? Mientras él está entrenando, estudiando en la universidad, empieza a viajar por Escocia predicando el evangelio. Va a una mina y le predica a alguien, va a una mina de carbón, va a los mineros. Él tenía como llamado a esa gente que está en lo oscuro, que está olvidada. Él iba ahí y predicaba. El tipo ya era el más famoso atleta de su país, era el más rápido, jugaba a la selección de rugby, un deporte muy popular en Escocia, y se iba a predicar a las minas. Hay algo acá, chicos. Hay algo en la mente de Eric Liddell que es contracultural a como nosotros vemos hoy el éxito. Porque el éxito para Eric no estaba en ser el más visto, en ser el más famoso, en ser el mejor corredor de su tiempo, sino en lo que hacía después predicando. Hasta que llegamos al año 1924, los Juegos Olímpicos de París, y la historia se vuelve verdaderamente cine. Siendo corredor más rápido de Escocia, teniendo el récord británico en 100 yardas, Eric Liddell es el favorito indiscutible para la carrera de los 100 metros. Para la carrera de 100 metros. 1924, Eric tiene 22 años. Juegos Olímpicos de París. Es el favorito a ganar la medalla de oro. Es el más rápido. Pero cuando le dan el calendario, esto es algo que a mí a día de hoy me parece rarísimo. ¿Sí? Vamos a ser honestos en esto. Cuando le dan el calendario, Eric ve que las eliminatorias de los 100 metros, o sea, la carrera previa para ver en qué orden de salida estás, lo que hace Colapinto los sábados hoy, ¿viste? Después corre el domingo. Bueno, cuando ve el calendario, la eliminatoria era el domingo. El domingo era el día del Señor. Es el día del Señor, el día que vamos a la iglesia. Pero Eric no era que iba a la iglesia el domingo. Para Eric, el mandamiento de guarda el día de reposo era muy importante. El tipo reservaba esa jornada para adorar a Dios. Entonces cuando ve eso, ¿sabes qué dice? No corro. No voy a correr. Yo me imagino toda la gente a su alrededor diciéndole, no puede ser. ¿Estás loco? Pero escúchame, ¿no puedes ir a la iglesia y correr después? ¿O correr si después vas a la iglesia? Me estás cargando. O sea, y yo me pregunto, si yo fuese el líder en el grupo de conexión, en el grupo de vida, en la barca de Eric, y viene Eric y me dice, no, la verdad es que soy el favorito a ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París, pero es domingo y quiero adorar a Dios ese día. Yo no sé qué le diría. Yo probablemente le diría a Eric, gordo, sos un religioso, no está bien lo que estás diciendo, ¿eh? El domingo que viene hay otra El domingo que viene hay otra reunión. Venite el sábado de la noche que tenemos también reunión de jóvenes. Eric, ¿no pensás que a Dios lo puedes adorar mejor ganando el oro y poniéndote una remera que diga Jesus is the truth o algo así? Yo no sé qué le diría a Eric. Lo que sí sé, porque hay una película sobre la vida de él, que es Carros de Fuego. Y en la película es como muy cinematográfico, ¿no? Es como que él llega a París, está todo listo y ve el cartel que dice que es justo domingo y dice, bueno, no fue así en la realidad. La vida siempre se parece menos a las películas, ¿no? La realidad es que Eric sabía que iba a correr el domingo meses antes de llegar a los Juegos Olímpicos y tomó esta decisión en silencio, pensando. Entonces cuando él la comunicó, ella estaba completamente seguro que no lo iba a hacer. No fue una cosa de la noche a la mañana. Él tuvo una batalla interna para decidir cuál era la mejor manera. Él buscó a Dios para saber si esto lo iba a hacer o no. Y menos mal que lo buscó, y menos mal que le hizo caso, porque lo que sigue a continuación es sencillamente impresionante. Le cayó una presión brutal, claro está, cuando dijo que no iba a correr. Le decían, vendepatria, fanático religioso, egoísta, estás traicionando a Gran Bretaña. El Consejo Olímpico del Reino Unido
Le hizo de todo para que corra, excepto amenazarlo con una pistola. Y él se mantuvo firme, calmo, convencido de lo que estaba haciendo y de la decisión que estaba tomando. Ahora, ¿saben qué es lo que hace Eric? En lugar de ponerse a pelear, a discutir, a explicar, a llorar, empieza a entrenar 400 metros. Él, recuerden, era el tipo más rápido de Escocia, candidato a ganar el oro en 100 metros, velocista. Ahora, 400 metros ya es otra cosa, es una distancia diferente. Es como si Messi dijera, hoy voy al arco, ¿no? Pero Leo, medís 1,60. Patean arriba y es, hoy atajo yo, ¿no? 3 meses antes del Mundial. Probablemente con las alegrías que nos dio Messi, yo le diría, bueno, atajás y tenés ganas un ratito. Después lo metemos al Dibu en los penales, ¿no? Pero Eric empezó a entrenar. Por eso les digo, esto no fue una decisión de la noche a la mañana. Eric entrenó meses para decir, ok, si no voy a correr los 100, voy a correr los 400 y voy a demostrar que Dios es el que me está guiando a hacer esto. Entrenó, se dedicó y el 11 de julio del año 1924 corrió. Corrió los 400 metros. Le tocó salir por el carril exterior, que es el peor carril de todos. Es el peor carril de todos. ¿Viste cuando vos ves la pista? Es como el que está más adelante. Es el peor porque todos te ven a vos, ves cómo van corriendo. Es como que sos la referencia visual. No querés ser ese tipo y a él le toca eso. Pero justo antes de largar, alguien, creo que es un masajista de su equipo, le da un papelito con una nota, con un versículo bíblico, que está en Primera de Samuel. Dice básicamente, yo honraré a los que me honran. Y esto me parece interesante porque Eric decidió honrar a Dios con esto. No es que decidió hacerse notar, que quería hacer sentir a otra persona más. No, él sentía que Dios le pedía esto y él quería honrar el corazón de Dios. Eric salió corriendo como si los primeros 200 metros fueran literalmente una maratón. Y en la recta final, tira la cabeza hacia atrás mirando al cielo y llega a la meta. No en tercer lugar para la medalla de bronce, no en segundo lugar para la medalla de plata, sino en primer lugar para ganar el oro. El oro en los 400 metros. El oro olímpico en una disciplina que no era la suya. El oro olímpico en un área, en una carrera que él no estaría compitiendo si no fuese porque Dios se lo pidió. No solo llegó primero, sino que con 47.6 segundos rompió el récord británico en 400 metros. Rompió el récord europeo en 400 metros. Y rompió también el récord mundial y el récord olímpico. Nadie jamás había corrido tan rápido 400 metros como Eric Liddell. De hecho, van a pasar 12 años hasta que alguien lo pueda superar. ¡12 años! El tipo que se baja de los 100 metros porque no corre el domingo, gana los 400 rompiendo todos los récords del planeta. Podríamos terminar acá esta historia. Yo creo que ya tenemos incontables lecciones para nuestra célula, nuestro grupo el fin de semana. Ya alguien debe estar armando su predicación. Pero todavía nos queda un puchito más, amigos. Nos queda un puchito más. Porque Eric hace todo lo contrario a lo que vos y yo haríamos. ¿Qué harías vos si sos el tipo más famoso en tu deporte? Y probablemente agarraría toda la guita, todos los contratos que pueda agarrar, ¿no? Es ahora, digo yo. Es ahora y no laburo más después. Pero Eric no. Vuelve a la universidad, termina sus estudios, se gradúa en andas, o sea, la gente lo amaba. Lo coronan, lo aclaman en las calles de Edimburgo, le ofrecen hacer política, le ofrecen prepararse para las siguientes Olimpiadas. Pero él, después de terminar sus estudios universitarios, en 1925, con 23 años, se sube a un barco y vuelve a China. Vuelve a China como misionero. Si uno puede leer los diarios británicos de la época, se encontraría con gente diciendo que él era una persona que estaba desperdiciando su talento. Alguien que estaba echando por tierra el oro olímpico que había ganado. Pero él, al respecto, una vez soltó la siguiente frase. Nuestra vida cuenta mucho más cuando hacemos estas cosas que cuando hacemos estas otras. Cuando nos gastamos por el evangelio que cuando ganamos un oro olímpico. Se instala en Tianjin, una ciudad también en China, al norte, y comienza a dar clases de química y matemáticas en un colegio bilingüe. También entrena a los chicos chinos en atletismo, básquet, fútbol. Y ayuda a construir y diseñar un estadio, el Estadio Mingyuan de Tianjin, basándose en el diseño del estadio Stamford Bridge, que era su estadio favorito. El estadio del Chelsea en Londres. O sea, un campeón olímpico escocés que se va de misionero termina construyendo un estadio que hoy es una plaza pública. O sea, hoy podrías visitar ese estadio. En el año 1932 lo ordenan formalmente como ministro. Al tiempo se casa con Florence, hija también de misioneros, y tienen 3 hijas. Comienza a vivir una vida parecida a la de sus padres, con su familia siendo un misionero. Pero recuerden que a su alrededor China se estaba desintegrando. China era un hervidero. Y en el año 1937 esta historia da un giro bastante perturbador. Porque
estamos en los albores de la Segunda Guerra Mundial. Y Japón invade China. Y la misión de Londres, a quien respondía Eric, porque Eric no fue solo, cabe destacar eso, Eric fue enviado por la iglesia. La misión de Londres lo vuelve a enviar a Lidl, a Xiaochang, la misma zona rural, a unos 100 kilómetros de Beijing, donde él estaba con sus padres, la zona donde se crió de chico. Solo que ahora esa zona es un campo de batalla, donde hay nacionalistas chinos, comunistas, y también está el ejército imperial japonés. 3 frentes diferentes en el mismo barrio, básicamente. Eric se une con su hermano Rob, que trabaja como médico en el hospital de la misión, y cruza las líneas enemigas, cruza el campamento japonés buscando medicamentos, carbón para calentarse en invierno. Es interrogado muchas veces, pero lo respetaban porque el tipo recorría kilómetros llevando soldados heridos. Y esto quizás es algo que no sabemos de la vida de Eric Liddell, pero para mí esto supera mucho todo lo que él corría como atleta. En 1941, cuando la tensión crece, el gobierno británico le pide a sus ciudadanos que abandonen China, evacúen China. Eric manda a Florence, que estaba embarazada en ese momento de su tercera hija, manda a su esposa y a sus 2 nenas a Canadá. Pero él decide quedarse. Además está decirles que Eric nunca más volvió a ver a su esposa y que nunca llegó a conocer a su hija menor. Porque en marzo de 1943, las autoridades japonesas del imperio lo arrestaron y lo mandaron a un campo de concentración en la provincia de Shandong. Un campo que estaba diseñado para 1.000 personas, pero que terminó albergando a más de 2.000, que vivían en condiciones de malnutrición, de hacinamiento. Terrible, terrible. Un profesor universitario, un campeón olímpico, ministro de la iglesia, en prime de su vida, con 40 años, encerrado en un campo de concentración. ¿Y saben qué es lo que hizo este hombre de Dios? Este hombre comenzó a apadrinar a todos estos chicos chinos que estaban ahí sin sus papás. Les enseñaba química y física, escribiendo con un carbón en una pared. Pues no tenía papel, no tenía pizarrón. Organizaba torneos de ajedrez, debates, deportes. Se dice que los guardias japoneses llegaron a respetarlo profundamente. Porque él era honesto, íntegro. Era distinto. De hecho, se dice que Winston Churchill, el primer ministro del Reino Unido, quería liberarlo. Fíjense, el primer ministro Churchill quería liberarlo del campo de concentración. Se dice incluso que Liddell ya estaba en la lista. Era el próximo en salir. Era el próximo ciudadano británico en ser liberado. Y se dice que le cedió su lugar a una mujer embarazada. ¿Cómo puede ser? Este chabón es perfecto. O sea, es un amor de persona. Claro, esto último no es como tan firme, ¿no? Son más leyendas, historias, pero es definitivamente coherente. Para finales del año 44, el cuerpo de Eric empieza a ceder. Dolores de cabeza, crisis nerviosa. No sabían qué le pasaba hasta que lo diagnostican ya tarde. Eric tenía un tumor cerebral, maligno e inoperable. Y a inicios del año 1945, con 43 años recién cumplidos, Eric Liddell partió con el Señor. 5 meses después, la gente del campo sería liberada. Apenas 5 meses después, no llegó. Sus últimas palabras a su colega, a su mejor amigo, Annie Buchan, ahí, fue: es una rendición total, estoy completamente rendido a mi Señor. Lo enterraron en el jardín con una pequeña cruz de madera pintada con su nombre. A día de hoy, el gobierno chino ha puesto una placa en la que era su casa en China. Mantienen a su estadio como un monumento cultural, porque él es el primer campeón olímpico que nació en China, a pesar de ser británico. China lo ama. Me pone la piel rara pensar que la carrera de Eric no terminó en una pista, sino que terminó con una cruz de madera, lejos de su familia, entregándolo todo por Cristo. Me rompe la cabeza que esa cruz de madera sea más grande para él que cualquier medalla. Porque Eric corría, porque Dios lo hizo veloz. Eric no corría para ganar. Eric corría porque sentía el placer de Dios. Y cuando ya no pudo correr, simplemente siguió sintiendo ese amor. Esto fue True Story, Eric Liddell. Papá. Amigo, qué historión, ¿eh? Historión, ¿eh? Historión. Yo siempre pensé que había sido tipo 2 días antes lo de... Ah, como la película. Sí, exactamente. Y bueno, el cine es un poco así. Bueno, sí, obviamente, tiene que funcionar, ¿no? Totalmente. Pero, amigo, qué historia. No, es la típica historia que a vos te hace sentir como que no haces nada. Sí, tal cual. ¿No? Como que, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Tipo, Eric ya había ganado una medalla olímpica, estaba en China a mi edad, ¿viste? Es como No, y no solo eso, pero sino también como que a veces uno encuentra algo en lo que es bueno y vos decís, bueno,
le doy por acá derecho a ver hasta dónde nos lleva. Claro. Y el chabón ganó el oro olímpico y no fue ni por la segunda, ni por buscar romper su propio récord. Medio que dejó todo para ir a hacer lo Sí. que sentía que tenía que hacer. Total, amigo. Total.